la magnitud y arquitectura del universo, la coherencia de sus leyes físicas y espirituales, la majestuosidad de los mares, la belleza de la tierra, son las huellas de una poderosa creación, la cual fundó nuestro Señor Jesucristo, mediante la palabra de Dios. Bienvenidos a Palabras de Vida, con el pastor Orson Vila. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, no, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, dígalo, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor. Por última vez repítelo, nada nos podrá separar. Oye bien, mi hermano, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Bien, damos gracias al Señor. Queremos compartir por unos minutos la palabra de nuestro Dios. Mire, Dios tiene cualidades que le llamamos teológicamente atributos. Esos atributos de Dios marcan el carácter y la personalidad de Él. Y los atributos de Dios se clasifican en atributos relacionados y no relacionados. Atributos comunicativos y no comunicativos. Pasivos o activos. Y esta clasificación de los atributos de Dios, que no son más que cualidades de Dios, las cualidades de Él. Cuando hablamos de atributos no relacionados, estos atributos son los atributos personales, cualidades personales de Dios que nos dicen lo que es Dios en su esencia. Ejemplo, Dios es eterno, Dios es espíritu, Dios es inmutable, Él no cambia. Son atributos inherente a la persona de Dios que no tiene que ver nada con sus criaturas. Pero tiene Dios una serie de atributos que tienen que ver con sus criaturas, todas las criaturas celestiales, nosotros los humanos, como es que Dios es amor, que Dios es justo, es fiel, es santo, y vemos cómo Dios es misericordioso, y vemos que todos estos atributos tienen que ver con el ser humano, se relacionan con el ser humano. Ahí vemos la omnipresencia de Dios, es un atributo no relacionado. Dios es omnipresente, usted no es omnipresente. Vemos que Dios es omnisciente, omnisapiente, pero hay un atributo de Dios que queremos resaltar en esta noche, y es que Dios es omnipotente. Tiene todo el poder. El único que tiene todo el poder.
Y queremos meditar en esta noche en un tema que usted va a decir, pastor, y ese es el título del mensaje. Sí, el título de nuestro mensaje en esta noche es que le pregunten al diablo. Que le pregunten al diablo. Y vamos a dirigirnos al Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Vamos a leer 2 versículos, el 19 y el 20. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 19 y 20. Así en reverencia vamos a leer la palabra. Dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gloria al Señor. Que le pregunten ¿a quién? Al diablo. Y sabemos que el diablo tiene poder. Sabemos que tiene el poder que Dios le dio cuando lo creó como un arcángel. Pero él no es todopoderoso. Satanás no es todopoderoso. Él tiene el poquito de poder que Dios le dio y no le quitó cuando lo expulsó del tercer cielo. Él no es todopoderoso, ya que el único todopoderoso es la Trinidad de Dios. Y si usted lo duda, pregúntele al diablo. Queremos, bajo este título, que le pregunten al diablo. Lo primero que vamos a preguntarle a ese señor es si la cruz tiene poder. Ni usted ni yo puede decir con tanta certeza si la cruz tiene poder. Usted y yo sabemos que la cruz tiene poder, pero quien de verdad puede decir si la cruz tiene poder o no es el diablo. Por eso estamos diciendo ¿qué cosa? Que le pregunten al diablo. Cuando nosotros leemos la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, podemos nosotros leer Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 15. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Que le pregunten al diablo. Porque dice que nuestro Señor Jesucristo nos limpió, nos liberó de toda la condenación que teníamos. Y dice que el acta de los decretos que abogaba en contra nuestra, que tenía el diablo, que es el acusador, dice que Jesús la tomó y la clavó en la cruz, anulando el acta de los decretos que abogaba contra nosotros. Y dice que exhibió
públicamente los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz. Pregúntale al diablo si la cruz tiene poder, porque allí Cristo lo venció a él. Cuando nosotros leemos la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 1 y verso 18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero esto es a nosotros, es poder de Dios. Alabado el Señor. La palabra de la cruz para el impío es locura. Esta gente está loca. Hay esposos que dicen, mi mujer está loca, nada más quiere estar en la iglesia. Yo no sé, ahora se va hasta las 5 de la mañana. Y entonces nos dice Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No le entiende. El que no es cristiano no entiende esto que se mueve dentro de la iglesia, que sentimos nosotros, que tenemos nosotros, el gozo, la experiencia. Pero a nosotros la palabra de la cruz es poder de Dios. ¡Ay, Señor! ¡Santo Dios! ¡Ruma, haya! Poder de Dios. Porque cuando nosotros miramos la cruz es el símbolo del cristianismo. Usted puede ver aquí en nuestro templo, aquí no hay imagen, aquí no hay nada. Las cruces, mire, tenemos en el suelo unas cruces que hicimos de dibujo. Una grande aquí, dos chiquitas allá, el Señor y los dos ladrones. Pero usted puede llevar su cruz, tiene su cruz. A veces yo tengo anillos que tienen una cruz y puede que usted tenga ahí un marcador bíblico que es una cruz, tiene una cadenita con una cruz. La cruz es el símbolo del cristianismo. Porque en esa cruz el Señor derrotó a Satanás. Satanás hizo todo lo posible para que Cristo no llegara a la cruz. Desde su nacimiento trató de matarlo. Herodes el Grande mató todos los niños de Belén de 2 años hacia abajo. Vemos cómo querían tirar a Cristo por el despeñadero cuántas veces. Pero él se escabullía y se iba. Satanás quiso evitar que Cristo llegara a la cruz porque sabía que allí estaba la victoria de Cristo, de nosotros y la derrota de Él. Alabado el Señor. Por eso para nosotros, con orgullo, la cruz la llevamos, porque es el símbolo de la victoria de nuestro Señor contra las fuerzas del mal. Por eso, si alguien tiene conocimiento de si la cruz tiene poder, ya usted sabe quién es. El que recibió su derrota fatal allí. Pero vamos a hacerle otra pregunta. Le vamos a hacer otra pregunta al diablo y le vamos a decir si el nombre de Jesús es poderoso. ¿Quiere usted saber si el nombre de Jesús es poderoso? Pregúntele al diablo. Pregúntele. Porque cuando nosotros leemos el Evangelio según San Marcos en el capítulo 16, versículo 15, nos encontramos que allí Jesucristo le está hablando a sus discípulos y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
¿Está escuchando? ¿Cuál es el secreto? Jesús dijo, en mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Echad fuera a los demonios, en mi nombre echará fuera demonios. En mi nombre. Jesús nos dejó su nombre. Nosotros tenemos la propiedad que el Señor nos ha dado muchas veces. Usted va a un lugar y cuando usted llega a un lugar, usted quiere ver a un determinado funcionario. Mire, precisamente hablé hoy con mi hijo Dadonín, que está en España, y entonces me dijo que él está revalidando su título, ya hizo el último examen en Santiago de Compostela, y entonces para ya poder tener actividad médica allí. Y entonces me dice, papi, estando en Santiago de Compostela, un médico amigo le dijo, oye, te llegó al buzón tuyo la cita para sacar la licencia de conducción. Pero ¿cómo si eso? No, tuvo que perder un vuelo, sacar otro pasaje para ir porque tenía la cita para el examen práctico de la licencia de conducción. Cuando se presentó el examen, le dijeron allí, mire, el policía que tiene que hacerle el examen está en huelga. Dije, pero ven acá. Que tengo que yo con la huelga del tipo este, si yo he venido corriendo de Santiago de Compostela, o compóntela como pueda, de allá vine corriendo para acá a la cita esta que me han dado, y ahora usted me viene a decir que el policía está en huelga. ¿Sabe lo que le dijo el otro? Le dijo, mire, el problema es que aquí, cuando alguien no quiere venir a trabajar, se declara en huelga. Oiga cómo está España. Y entonces dice que está en huelga y no viene. Entonces Dadonín le dijo, mire, yo tengo esta situación, yo tengo que regresar para Cuba, quería hacer mi examen, pronto quería. Y entonces él le dijo, bueno, mire, váyase a la ciudad de Cádiz. Como yo le he dicho, una ciudad muy bella de España, donde salía Cristóbal Colón y todas las embarcaciones que venían para la América. Es bellísima, Cádiz. Le digo, váyase a Cádiz y vea a un jefe de policía, que es amigo mío. Un jefe, dígale que usted va de parte mía. Y efectivamente, dice que cuando llegó a Cádiz, llegó allá, la estación de policía, no lo querían dejar entrar, y él dijo, no, yo vengo de parte del policía fulano de tal, que me manda a hablar con él. Enseguida se abrieron todas las puertas, el jefe lo atendió y le dijo, no hay problema, usted va a examinar tal día. El nombre, cuando hay una referencia, eso fue lo que hizo Jesús. Yo me voy, no le dejo huérfano, le dejo mi nombre. En mi nombre van a echar fuera demonios. El diablo hoy resiste lo que él se va. En mi nombre, ponle la mano al enfermo que se sana. En mi nombre. Si quieres saber si el nombre de Cristo es poderoso, pregúntale al diablo. Alabado el Señor. Cuando nosotros vemos el Evangelio según San Mateo en el capítulo 8, versículo 28 y 29, ahí en Mateo 8, 28 y 29, podemos nosotros ver lo que pasó cuando Jesús llegó a la ribera de Gadara. He estado 3 veces en Israel. Las 3 veces he paseado en el mar de Galilea, en pequeñas, medianas, grandes embarcaciones. Y yo me gozaba cuando de día, como las 10 de la mañana, el mar hecho un plato, aquello se veía. Se le llama mar, pero es un lago. Allí todo quieto, pero contemplaba todas las colinas, las montañas de Gadara. A la otra ribera está Gadara. Y entonces vemos las montañas de Nazaret. Y cuando Jesús llegó a Gadara, dice que al él llegar a la ribera había un montículo, un gil de piedras calizas. Subió por allí y arriba había un cementerio. Y le salieron unos endemoniados. Un evangelio dice 1, el otro dice 2,
Puede que un evangelista mencionó con uno que mencione basta, el otro mencionó que había dos, pero cuando llegó a la orilla, dice el verso 28, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Oiga lo que le dijeron los demonios a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? El diablo sabe y los demonios que el infierno, el lago de fuego está preparado para él. El diablo sabe que Jesús es el antídoto. Sabe que en el nombre de Jesús hay toda liberación para los cristianos. Y Jesús, es conocido el pasaje, le dijo a los demonios, salgan fuera, y fueron hacia 2000 cerdos, y los 2000 se precipitaron en el mar. Pero hay un pasaje cuando hablamos del nombre de Jesús que me llena de emoción, y es la carta que Pablo le mandó a los filipenses en el capítulo 2 y versículo 9. Oiga lo que dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. ¿Qué le dio? Un nombre que es, ¿cómo es? Sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mire qué nombre le dio el Padre al Hijo. Dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Por encima de ese nombre no hay más nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y en el infierno, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Denle un aplauso, gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, el infierno tiembla. Cuando usted menciona el nombre de Jesús, tiembla todo lo que está bajo la autoridad satánica. En este viaje de agosto y septiembre que dimos mi esposo y yo a Europa, donde recorrimos 7 países, y allí viajaban con nosotros personas de Nicaragua, de Honduras, de México, y iba un padre con 2 hijas. Y entonces estábamos allí, yo lo oía conversando a él con las 2 hijas, y empezaron a conversar con mi esposa y conmigo, y díceme él, porque nosotros vivimos en Nicaragua, y en la casa que yo vivo es una casa grande, pero mi casa está embrujada. Digo, sí, eso está embrujada mi casa, aquello es terrible. Cómo se manifiestan cosas y salen cosas. Le digo, ¿y usted dice que usted es cristiano? Sí, yo soy católico. Le digo, mire, le voy a dar el secreto. Use el nombre de Jesús y paséese por la casa suya reprendiendo en el nombre de Jesucristo, y usted va a ver que allí no va a quedar títere con cabeza. Ahí se va a ir el diablo, los demonios, y todo el infierno se va a ir de su casa. Pero no es asunto de virgencita ni imagen, es Jesús. El diablo obedece al nombre ¿de quién? De Jesús. Usa el nombre de Jesús, que ante ese nombre se tiene que doblar, inclinar, arrodillar todo lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, si estás conmigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová
porque el ángel de Jehová está conmigo. No temeré, Señor, al enemigo. No temeré, Señor, si estás conmigo. No temeré, Señor, al enemigo, porque el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová está conmigo. Aleluya. Qué confianza, qué seguridad. Qué bien nos sentimos cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Obedecemos a Dios y vivimos conforme manda la palabra de Dios. No hay diablo, no hay demonio, no hay infierno que venga a atormentar a un hijo de Dios, ni a robar la paz, ni a robar la salud. Usa el nombre de Jesús y resístelo, que el Señor dijo: resistid al diablo y de vosotros huirá. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Se tiene que ir. Alabado el Señor. Por eso estamos diciendo, mi querido hermano, que si el nombre de Jesús es poderoso, pregúntele. Pregúntele al individuo ese si tiene poder el nombre de Jesús o no tiene poder. Usted es poderoso. Usted es poderoso. Usted no es todopoderoso, pero usted es poderoso. Dios te ha dado poder. Tenemos el poder de Dios. Ahora tenemos que hacerle otra preguntita al individuo: si la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a preguntarle: ven acá, ¿qué tú crees? ¿Que este libro es cualquier libro como el de Julio Verne o el de Shakespeare o el de José Martí? ¿Cómo? ¿Tú crees que este libro tendrá algún poder? Este libro, esta palabra será viva, eficaz. Esta palabra, cuando se usa, penetra, llena, toca, cala, rompe, hace lo que tenga que hacer, para lo cual la enviamos, no regresa vacía. Ella es viva, ella es eficaz. Gloria al Señor. Vemos nosotros en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 2, vemos nosotros allí, mis queridos hermanos, cómo dice la palabra en Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y respondió Jesús y le dijo: escrito está. ¿Sabe a dónde remitió Jesús al diablo? A la palabra. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Por eso el cristiano tiene que leer la palabra, el cristiano tiene que conocer la palabra, tiene que conocer los textos, tiene que aplicarlos. Escrito está, Satanás: no solo de pan vivirá el hombre. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mire cómo Jesús remitía a la palabra. Escrito está. La palabra lo dice. Por eso nos estamos preguntando si la palabra de Dios es viva. Cuando nosotros vamos a la carta que enviara el autor de los Hebreos en el capítulo 4 y versículo 12, mire cómo dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra de Dios es viva. Esto no es letra muerta. Esto no es letra muerta. A veces yo leo un escrito, a mí me gusta leer, a veces yo leo un escrito y lo leo una vez y lo leo dos y lo leo tres y ya después no me da deseo ni de mirar el libro. Pero la Biblia, ¿cuántas veces hemos leído el Salmo 23? Y cada vez que lo leemos le encontramos algo. ¿Cuántas veces le hemos dado la vuelta entera a la Biblia? ¿Cuántas veces hemos escudriñado la Escritura y cada vez que pero mira, pero ¿te has dado cuenta de lo que dice? Clama a mí. A veces usamos esa palabra, clama a mí y yo te responderé, pero ese versículo no se acaba ahí. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, que cuando clamamos a Dios, el Señor nos responde en lo que le clamamos, pero a Él le place mostrarnos lo oculto. Te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces por cuanto me estás buscando. Oiga, esta mañana Dios nos habló aquí de una forma bellísima. Nos habló el Señor esta mañana aquí. Nos reveló cosas el Señor. Porque a Él le place revelar. Tú me pides esto, está bien, pero yo te voy a dar lo otro. Yo voy a responderte, pero yo te voy a enseñar cosas que tú no conoces. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Esto no es letra muerta, esto no es letra de hombre, esta es la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Discierne el pensamiento, la mente, el alma, el espíritu y se mete hasta en las coyunturas de los huesos. ¿Sabe lo que es la coyuntura de los huesos? La parte más profunda del cuerpo humano, allí dentro del esqueleto óseo, en la médula ósea. Dice que la palabra de Dios se mete allí. Por eso podemos reprender la enfermedad en el nombre de Jesús. Me encanta cuando Cristo fue a orar por la suegra de Pedro, que dice que tenía fiebre, y Cristo dice, le riñó a la fiebre, le riñó. Era una personalidad la que estaba dentro de aquella mujer produciendo enfermedad. Y dice que Cristo le riñó a la fiebre y le echó fuera. Y al momento la suegra de Pedro le servía. Alabado el Señor. La palabra de Dios se mete. La palabra de Dios saca al demonio. La palabra de Dios se huye la enfermedad. La palabra de Dios sinergiza, complementa, equilibra todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma, cuerpo. Gloria al Señor. ¿Cuántos lo creen? Y si tú lo dudas, pregúntale. Pregúntale. Porque cuando nosotros leímos esta porción devocional que leímos de Lucas 10, 19, mire cómo dice, Jesús había mandado a 70 discípulos. No son los 12 apóstoles. El Señor preparó 70 discípulos más. Eran tanta la necesidad que le mandó a todo pueblo donde Él iba a ir. Y le dio autoridad y poder para sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. Y dice que cuando regresaron llenos de gozo, diciéndole al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, pero he aquí, os doy potestad de hollar, pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Y quién dice eso? La palabra. La palabra, ahí está en la palabra, por eso tenemos que escudriñar la palabra. Estamos hablando, si la palabra de Dios es viva, si es eficaz, gloria al Señor. Jesús le dijo a sus discípulos y a usted y a mí también, el diablo descendió del cielo como un rayo, pero no tengas cuidado, yo te doy potestad, behold. Yo te doy potestad. He aquí, yo te doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada te va a dañar. Recuerdo una vez que estaba en Cienfuegos dando una campaña
una campaña evangelística. Y una noche estaba yo predicando en el púlpito y de momento veo un hombre grandísimo que se le manifiestan los demonios, se tira al suelo y empezó a ser como una serpiente así, arrastrándose por el suelo como una serpiente. Y entonces, desde el púlpito yo salí y reprendí el demonio. Le dije a un hermano que me ayudara, era un hombre grande, fuerte. Lo levantamos y lo sentamos. Era un extremo así la pared, lo sentamos en el banco. Y aquel hombre bufiaba. Yo estaba parado, él sentado frente, y de momento aquel hombre dio un brinco y en espiral, así, como si fuera una barrena dando vueltas, se elevó hasta el techo. Y era para salir corriendo. Y yo me quedé y lo esperé, y cuando cayó, caí entre los brazos de él. Y le dije, te dije que te vaya. ¡Pum! Cayó al suelo hecho una palomita. Usted no tiene que tenerle miedo al diablo. El diablo es el que te tiene que tener miedo a ti. Él es un enemigo derrotado. Nosotros somos herederos del reino de los cielos. Lo que él perdió, tú y yo lo tenemos porque Jesucristo nos lo ha dado. Gloria al Señor. Y vemos cómo en la palabra, hermano, que dice Romanos 10:17, dice, la fe viene por oír la palabra. Por eso el cristiano tiene que leer la palabra. Tenemos diariamente que escudriñar la palabra para conocer todos los beneficios y derechos que Dios nos ha dado. Le vamos a hacer otra preguntita. ¿Le hacemos otra preguntita? Vamos a preguntarle si el ayuno y la oración lo debilitan a él. Pregúntale si el ayuno y la oración lo debilitan a él. ¿Usted sabe por qué las iglesias no ayunan ni oran? Yo recuerdo cuando yo venía de visita aquí, que visité 31 ocasiones este país predicando en congresos, campañas, y la lucha mía con los pastores querían que yo comiera y querían que yo comiera. Y yo yo no vine aquí a comer. Yo ayunaba todos los días y rompía mi ayuno cuando terminaba a las 12, a la 1 de la noche de predicar, a veces domingo, predicar 5 veces sin tomar ni agua. Y me decía, pero usted ha venido aquí a pasar hambre. ¿Y quién le ha dicho que yo he venido a comer? Yo he venido a predicar. Y el que quiera tener fruto en la predicación tiene que buscar a Dios. Tiene que ayunar, tiene que orar. Tiene que encerrarse con Dios. Tiene que buscar el poder de Dios. Y entonces hay algo muy beneficioso para el cristiano, es el ayuno y la oración. Y le podemos preguntar al diablito, ¿el ayuno y la oración te debilitan? ¿Tiene algún efecto contra ti? Vamos a ver qué nos dice el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9 y verso 28 y 29. Marcos 9, 28 y 29. Dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo Jesús, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y es que un padre trajo a un hijo endemoniado, con un demonio sordo y mudo, se lo trajo a los discípulos de Jesús. Jesús estaba en la montaña, no había descendido, pero los discípulos no pudieron echarle fuera al demonio, que esos demonios convulsivos, que la ciencia médica le dice a usted, estos son petit mal, gran mal, aura, y le da toda una serie de nombres a las disritmias cerebrales, pero la Biblia le llama demonio. Y no descartamos que hay convulsiones por trauma, por iatrogenia médica, hay convulsiones por residuos de meningitis, por toda una serie de cosas. Puede producirse una
convulsión. Pero la mayoría de las convulsiones, esas convulsiones que sin saber nadie aparecen de momento y usted ve, eso es demonio. Y le traen a este muchacho, a nuestro Señor, a los discípulos, para que le echara fuera al demonio y no pudieron. Viene Jesús y cuando llega Jesús, viene el padre y le dije, traje a mi hijo a tu discípulo y no pudieron echarlo fuera el demonio. Hay un demonio que le tira en el agua y lo tira en el fuego para matarlo desde niño. Y le dijo, tráelo. Cuando trajeron al hijo, Jesús reprendió al demonio y cayó como muerto al suelo. Pero Jesús le tomó de la mano, le libertó, le levantó y quedó completamente libre. Ahora, cuando estaban en casa, dice que los discípulos le dijeron a Jesús, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Y Jesús le dijo, porque este género demoníaco, no sale sino con oración y ayuno. La demoniología es un ejército desde soldado, cabo, sargento, subteniente, teniente, todo eso sube hasta arriba y mientras mayor el grado, más fuerza y más autoridad tiene. Y hay demonios de esos que no salen tan fácil. Hay algunos que tú nada más de mirarlos salen corriendo. Pero hay otro que dijo Jesús, este género que estaba en este muchacho, si no es con oración y ayuno, no sale. Entonces le preguntamos a Satanás, ¿el ayuno y la oración te debilitan? Claro, claro que sí. Vemos en el Evangelio según San Lucas capítulo 4 y versículo 1, cómo nos dice la Biblia que Jesús fue bautizado en el río Jordán. Lucas 4:1, y oiga lo que dice cuando Jesús subió del agua que fue bautizado. Lucas 4:1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer el ayuno de 40 días. Fíjese lo que dice, cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu descendió como paloma sobre él. Y dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán al desierto para hacer el ayuno de 40 días. Está Jesús 40 días ayunando. Vamos a ver qué nos dice el versículo 14 de este mismo capítulo 4. Lucas 4:14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y enseñaba en la sinagoga. Es decir, que en el capítulo 4, verso 1, dice Jesús lleno del Espíritu Santo fue al desierto. Pero cuando salió después de los 40 días de ayuno y oración, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Esos 40 días le dieron poder del Espíritu para comenzar su ministerio. Fíjense qué importancia tiene el ayuno. El ayuno rompe las cadenas. El ayuno hace huir a los demonios. El ayuno resuelve los problemas. El ayuno unge y quiebra. El ayuno capacita al creyente para enfrentar situaciones que sin ayuno y oración no las puede vencer. Cuando usted tenga un problema que usted no puede vencer naturalmente, tránquese un ayunito ahí de 3 días. Métase en un cuarto a ayunar y orar y usted verá cómo todo va a ser así y se va a deshacer. Verá cómo el diablo va a salir huyendo. Verá cómo los problemas se van a resolver. Queremos vivir la vida cristiana sin buscar a Dios, sin sacrificio. No, ya el sacrificio lo hizo Cristo. ¿Quién dice? Si Jesús dijo, orad sin cesar. Y Jesús dijo, cuando yo sea quitado, ustedes tienen que ayunar. Y tienen que buscar. Porque cuando uno ayuna, sepulta la carne y el espíritu se fortalece. Con esta expresión, que le pregunten al diablo, podemos ver que nuestro Señor es todopoderoso y por tanto puede ayudar
a cuantos se acercan a Él pidiendo su ayuda. ¿Tiene poder la cruz? ¿Hay poder en el nombre de Jesús? La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sirve el ayuno para algo? Pregúntale al diablo. Señor, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das de poder compartir la palabra con mis hermanos. Poder estudiar tu palabra, Señor, y llegar a la conclusión que hay poder en ti. Y que tú nos has dado autoridad, nos has dado poder para enfrentar el mal. Pero este poder se lo has dado a aquellos que te han recibido como Dios, como Señor. Por lo tanto, Padre, si hay alguien aquí en esta noche que todavía no te ha entregado su alma y no ha recibido a Cristo como su Dios y Salvador, que lo haga, Señor. Para que salga de aquí salvo, bendecido, y para que toda fuerza del mal sea destruida, deshecha, y podamos ver su vida bendecida. Estamos clamando en esta hora que la palabra predicada llegue a los corazones, que cada uno de mis hermanos entienda que la palabra tiene poder. El nombre de Jesús tiene poder. Bendito Salvador, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Querido Salvador, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Querido Salvador, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Querido Salvador, yo te agradezco por todo lo que has hecho,
Sí, la gloria a Dios. Muy buenas tardes. En este día quiero decirte todas las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida. Mi nombre es Maisel. Cuando apenas tenía 22 años, yo vivía en Cuba anteriormente y era muy joven. Los médicos detectaron que yo tenía un cáncer muy progresivo. 6 meses me dieron de vida. Fui sometida a 3 operaciones, quimioterapia. Fue una angustia muy grande, fue un dolor profundo verme tan joven y ver que mi vida se estaba escapando, pero había una solución para mi vida. Llegó Jesús. Cuando conocí al Señor, mi vida cambió, sanó mi vida, sanó mi cuerpo, pero lo más importante es que sanó mi alma. Yo quiero decirte algo en este día. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese mismo Dios que me sanó ayer, ese mismo Dios está hoy aquí y te puede sanar a ti. No solo puede sanar tu vida, puede sanar tu familia, tu hogar, tus problemas, tus necesidades, porque tenemos un Dios perfecto, un Dios misericordioso. Yo te invito, amigo, que me estás escuchando, que le des tu corazón al Señor. Nuestro Dios es maravilloso y tiene grandes cosas para ti. En este día yo te bendigo en el nombre del Señor y te invito a que aceptes al Señor como tu único Salvador y Dios verdadero. Dios te bendiga. Pero ahora queremos ministrarle para que usted reciba salvación, liberación, sanidad. La palabra del Señor nos dice que la bendición de Dios viene sobre aquellos que buscan al Señor. Por eso, si usted ha escuchado la palabra que se predicó y usted quiere la bendición de Dios, yo le invito que ahora a través de nuestro Señor Jesucristo abra su corazón y por fe en aquel que murió y resucitó, usted agradezca la salvación que Él le ha brindado. Por lo tanto, si usted quiere, allí en su hogar donde está, en el lugar donde está viendo este programa por televisión o internet, si usted quiere rendirle su corazón al Señor, yo le invito a que cierre sus ojos y repita la oración que vamos a hacer para que se entregue a Él. Padre, en el nombre de Jesús, yo te recibo hoy como mi Dios y mi Salvador. Las heridas y llagas de Cristo derramaron sangre que limpia mi pecado. Perdóname, sálvame y permite que como hijo tuyo pueda ser un heredero de la vida eterna. Prometo serte fiel, buscar una iglesia donde congregarme. En el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Queremos ahora orar. Si usted está enfermo, tiene una necesidad. Hemos escuchado en la palabra predicada cómo Jesús sanó a los 10 leprosos. Uno era samaritano, era extranjero, para el Señor no hay diferencia. No importa si usted es cristiano o no es cristiano. Si no lo era y ya aceptó a Cristo, la salvación es un paquete que trae sanidad, liberación, paz y bendición. Ahora yo voy a orar para que Dios sane su enfermedad. No importa qué aparato u órgano de su cuerpo esté enfermo. Atrévase a creer que Dios le sana. Ponga la mano donde tiene su enfermedad. Y si tiene un problema emocional o un problema financiero, ponga su mano allí en su corazón o en su cartera. Y crea que Jesús va a obrar. Señor, en esta hora nos complace poder venir ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, suplicando que la gracia y el poder tuyo se manifieste para arrancar tumores, cánceres, quistes, infecciones, sangramientos, dolores, ciatalgias, se vayan enfermedades, diabetes, hipertensión y toda dolencia craneal, toda lesión en la piel, el aparato osteomio articular, sea sanado por tu poder. Estamos rogando, Señor, que en esta hora tu mano poderosa se extienda para que milagros, sanidades y prodigios ocurran en el nombre de Jesús. Que todos nuestros televidentes reciban un milagro.
el milagro que recibieron los leprosos. Trae un milagro de economía también. Bríndale trabajo, dinero a aquel que le falta. Hogar, auto, bendícele, suple las necesidades. Oh Señor, te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Amén. Y nuestro teléfono está dispuesto, 305-812-5819, para recibir su llamada, un testimonio o una petición. Soy el pastor Orson Vila, pastor de la Iglesia Centro de Avivamiento Cristiano. En este momento tenemos 6 iglesias. La madre, que es Centro de Avivamiento Cristiano. La segunda iglesia está en el Southwest, 6750 72 Street, en el Southwest. La tercera está en Pan Avenue y la 7 Calle. Nuestra cuarta iglesia está en West Palm Beach, 200 Swain Boulevard, en Green Acres. Allí le esperamos todos los domingos a las 6 de la tarde. Y tenemos una iglesia en Barcelona y otra en Madrid. Queremos que usted se acerque a una de nuestras iglesias. Nuestra iglesia central, Centro de Avivamiento Cristiano, tiene servicios los miércoles 8 de la noche, le llamamos miércoles de milagro. Y los domingos a las 10:30 de la mañana, un servicio de avivamiento. Pero también todas las mañanas, de lunes a viernes, tenemos un matutino de 5 a 7 de la mañana. Le invitamos a que venga a orar, a buscar al Señor. Damos gracias al Señor por la audiencia. Crea que el Señor está con usted. Dios le bendiga. El siguiente programa fue una presentación de la Iglesia Centro de Avivamiento Cristiano, bajo la dirección del pastor Orson Vila, con templos en el West de Hialeah y también en Palm Avenue, en el Southwest de Miami y en West Palm Beach y en Barcelona y Madrid. De la colección del escritor Jean-Marie Alphonse Duconge, presentamos Cronología de una nación, de colonia a esclavitud moderna. ¿Son realmente los Estados Unidos de América una nación libre? ¿Conoce usted el imperio de las 3 ciudades-estados? ¿El Club de Roma? ¿Su gran conspiración? ¿Y el plan del nuevo orden mundial para acabar con la clase media norteamericana? ¿El origen de la secta llamada los Testigos de Jehová? Cronología de una nación, de colonia a esclavitud moderna. Encuéntralo hoy en tu librería favorita.